la persona. Recording in progress. Entonces, estaría cumpliendo uno de los objetivos, ¿no? La puesta a tierra, que es garantizar la seguridad de los seres vivos. También vemos que se necesita la protección de los equipos, facilitar también la operación de equipos de sistemas eléctricos. Hay sistemas eléctricos muy, muy grandes, ¿no? Que se hace más complicada su protección. Para ello se necesita sistemas de puesta a tierra también más robustos. Por ejemplo, en las subestaciones eléctricas o también en las líneas de transmisión, cada cierto tramo se coloca una puesta a tierra, ¿no? Para la línea de transmisión eléctrica. Necesitamos también, esto de acá es garantizar una referencia adecuada para el sistema y lo que lo conocen como compatibilidad electromagnética. Esto es más para los sistemas electrónicos, ¿no? Que son mucho más sensibles que los sistemas eléctricos, pues alguna interferencia electromagnética puede generar algún problema en el funcionamiento, ¿no? De los sistemas electrónicos. Eso está definido aquí como la compatibilidad electromagnética, como la capacidad de un sistema para poder funcionar bien en determinadas condiciones atmosféricas o electromagnéticas. Esta definición la hemos sacado de una tesis, la cual nos dice en pocas palabras que la compatibilidad electromagnética es el sistema debe funcionar bien en el ambiente en el que está, ¿no? Porque en el laboratorio, o cuando se está diseñando recién el sistema eléctrico o electrónico, no se tienen las condiciones atmosféricas de funcionamiento, ¿no? Porque esos errores o esos problemas se van a ver solamente cuando ya se hayan hecho la instalación, ¿no? O cuando ya se haya construido el sistema. Entonces, es necesario también ver la compatibilidad electromagnética. Acá está la norma también que define o da las directrices, ¿no? Para poder entender mejor lo que es la compatibilidad electromagnética. Otro concepto importante es la tierra única, ¿no? Y la equipotencialidad que se debe lograr. Se ha visto a través del desarrollo de justamente estos sistemas de protección que nuestro sistema queda mejor protegido si es que se logra una equipotencialidad casi perfecta, ¿no? Entre los sistemas de pararrayos o sistemas de fuerza y sistema de control. Aquí vemos un poco las normas que lo definen, esto de acá, que definen lo que es la equipotencialidad y la tierra única. Por ejemplo, si vemos un sistema que tiene varios electrodos a tierra, antes se utilizaba esta forma, que era colocar electrodos a tierra de forma independiente. Y es un sistema de protección, sí, pero no es el más adecuado, ¿no? Tampoco es que todos se unan, porque aquí la equipotencialidad no se lograría perfectamente. Tampoco es el más adecuado que todos se unan en un solo electrodo. Y lo que se está usando en la actualidad es que si hay varios electrodos a tierra, la mejor forma es conectarlos entre ellos con unas planchas, ¿no? Metálicas, que van a lograr equipotencialidad, ¿no? Y si hubieran varios niveles en la edificación o en la construcción, también por niveles hay que buscar esa equipotencialidad. De esta manera es que se logra una mejor protección. Entonces, también aquí está, según esta tesis, es la manera más adecuada. El lenguaje que hemos visto o podido encontrar en cuanto a los sistemas de puesta a tierra están mejor descritos en el Código Nacional de Electricidad también,
en la sección 060, ¿no?, del Código Nacional de Electricidad. Se define lo que es la tierra de protección, la tierra de servicio, el electrodo a tierra, por ejemplo, ¿no? Es el conductor enterrado que en contacto directo con la tierra. Esto nos dicen que depende del tipo de varilla, del tipo de electrodo que se va a utilizar, debe tener un diámetro no menor de 13 milímetros, o en todo caso una longitud también no menor a 2 metros, ¿no?, dependiendo del material también. Esto lo van a ver con más detalle mis siguientes compañeros, y para poder ver en qué norma está y todo eso. Eh, También vemos qué son las mallas a tierra, las distintas configuraciones que existen para poder hacer o realizar correctamente un sistema de puesta a tierra. Está en configuración en triángulo también, o hay otro que se conoce como pata de gallo, pata de ganso, que son 3 electrodos, así como un trípode. Se llama o se define como conexión a tierra. Es la conexión eléctrica entre una malla o un electrodo y la parte exterior, ¿no? Y una parte exterior del sistema eléctrico o electrónico. Bueno, esto de acá es más que todo el lenguaje que se utiliza, ¿no?, para poder hablar o referirnos a la puesta a tierra. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la resistividad de un terreno, ¿no?, que es también parte, creo que es lo más importante o lo más complicado de una medición o de una puesta a tierra, dado que la resistividad del terreno tiene tantas variables a tomar en cuenta. Entonces es lo que más afecta para poder lograr una equipotencialidad o también una baja resistencia de parte de nuestro sistema de puesta a tierra. Bueno, la resistividad de un terreno acá está definida como la relación que hay entre la malla y la corriente que pasa a través de ella, que es gradiente superficial. O sea, lo que se intenta es que cada cierta distancia o longitud de la Tierra, del punto donde las personas están caminando o algún animal o algo, no haya tanta diferencia de potencial. Se puede colocar el electrodo a tierra y cuando sucede una falla, la idea es que no haya tanta diferencia de potencial en un determinado, una diferencia de longitud aquí. Si es que hubiera una diferencia potencial muy alta, entonces sería peligroso para las personas o para la vida de los animales. Por ejemplo, si estuviera una vaca aquí, ¿no?, sus pies están relativamente separados y la corriente fluiría a través de su cuerpo, ¿no?, y podría causarle la muerte. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué se hace cuando la diferencia potencial es alta? Mejorar o disminuir la resistividad de la Tierra, ¿no?, del espacio de la Tierra. Podría ser aumentando la longitud del electrodo o cambiando los componentes de esa Tierra. No sé, agregándole un cemento, ahorita no tengo el nombre exacto, pero se le agrega componentes químicos también. Sí. ¿Usted cree que eso es posible? ¿No? Mejorar la resistividad del terreno, sobre todo si el terreno es, digamos, ¿qué puedo decir, no? 1 kilómetro cuadrado, medio kilómetro cuadrado, ¿se podrá hacer eso? No sé, me refiero a los alrededores del electrodo, ¿no? Si es muy lejos del electrodo, también ya no, la diferencia potencial no es mucha, ¿no? Más es cercana al electrodo. ¿Y de qué dependerá eso? ¿La resistividad del terreno? No, el hecho de que qué tan lejos, porque ¿no? Para evitar eso de más lejos, ¿no? Disminuye, pero no se sabe en qué orden. ¿Cómo así que tan lejos, por ejemplo? Usted tiene una subestación de potencia elevada
y tiene ese problema, ¿no? En el entorno tenemos campos electromagnéticos, ¿sí? Tenemos líneas de potencial, como usted bien dice, y dependiendo de la potencia de la subestación, puede ser enorme el terreno que tiene que cubrir, ¿no? No podría acercarse a menos de 50 metros, 30 metros, póngale el caso. No sabría cómo definir eso, profesor. Profesor, Si le escucho, dígame. ahí en el no se trata de hacer que la resistencia del terreno, perdón, la resistencia de la puesta a tierra sea pequeña, porque ahí también consideran los cálculos de el voltaje de paso y el voltaje toque, ¿no? Que es justamente a lo que se refiere mi compañero. Claro, pero ¿de qué orden? Pues ¿de qué orden? Bueno, la distancia de un paso, etcétera, y ¿de qué orden es la tensión que puede haber a lo más? Sí lo entiendo. No tengo el valor exacto, profesor, pero sí he visto de que... Será 80 centímetros, 1 metro. Es 1 metro, porque considera la distancia de separación como si fuera un paso, ¿no? De una persona. Ya, es un paso bastante grande, pero bueno, ya, estamos allí, 1 metro, ¿no? Y la diferencia potencial en una zona cercana a una subestación de potencia puede ser alta. ¿Qué hago allí? ¿Mm? Yo creo que participen todos jóvenes, los 4 que están en el grupo, que todos participen porque el tiempo nos está ganando, a ese voy, ¿ve? Más o menos de qué orden es la resistividad del terreno que usted ha considerado, que consideraría, por ejemplo, ahí en la universidad. ¿Cuánto cree que es, ¿no?, el valor de la resistividad para tener una idea? ¿Se ve? ¿No? ¿Cómo es el terreno de la universidad? El terreno de la universidad, ahí donde está el pabellón de mecánica, ¿verdad? El cerro que es de piedra que está al frente, o que está atrás, como quiera verlo, ¿verdad? Se extiende por debajo del terreno, ¿no? O sea, no la parte de encima del terreno, que es terreno que puede decirse vegetal o es tierra, ¿no? Pero el cerro que es de piedra, son esas piedras planas que hay, lutita se llama, este tipo de piedra. No es común, ¿no? Seguramente ustedes son planas, como si fuesen placas que están allí pegadas, ¿verdad? Es alta la resistividad de ese material, como cualquier piedra, pero está corriendo por abajo del terreno. O sea, tenemos una resistividad aparente ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo lo calcularíamos en todo caso ahí? Yo tengo una resistividad encima, digamos, en 1 metro de profundidad, y después en continuación se puede calcular la distancia, por si acaso, ¿verdad? Tengo otro tipo de terreno. ¿Mm? Se puede verificar eso. ¿Se da cuenta? Ahí estamos ante un problema. ¿Se refiere cuando el suelo está compuesto de 2 estratos, por ejemplo? Claro, a eso me refiero. Tenemos 2 capas. Pero ¿de qué orden más o menos es la resistividad del terreno, de la parte de encima, de la parte de abajo? El orden, simple y llanamente, más o menos, ¿no? Tantos ohmiometros, dígame así. ¿Se da cuenta? Lo que necesito es que ustedes tengan una cantidad más o menos aproximada, pues, ¿no? De acuerdo al tipo de terreno que han visto. ¿Mm? Tengo una tabla, profesor, aquí que la voy a mostrar en un momento, y en la tabla que tengo me sale que el terreno pedregoso tiene alrededor de 1500 a 3000 ohmios por metro. Y el terreno en Lima es, ¿cómo le llaman? Es cascajo, piedra con arena. El terreno de Lima, en gran parte, es fondo de río, ¿no? En tiempos ya, pues, inmemoriales, ¿no? El río pasó por todo Lima y fue asentando un tipo de capas, ¿no? ¿No? Ustedes seguramente han escuchado a los albañiles que dicen hay cascajo, hay piedras más o menos grandes y arena, etcétera, más abajo, ¿no? Eso tiene una resistividad más o menos conocida. ¿Mm? ¿Se da cuenta? ¿Cuánto más o menos creen que es por ahí? ¿Con qué elemento mido la resistividad? Profesor, acá tengo una tabla que dice que el suelo pedregoso varía entre 1500 a 3000 ohmios metro. Sí, más o menos está algo menos, será más o menos 1200 ohmiometro. Está por ahí. ¿Mm? Y es una resistividad aparente, porque como usted bien dice, varias capas, ¿no? Entonces tenemos ese problema. Y por estar cerca al cerro también. Bueno, pero ya estamos en ese orden, ¿verdad?
Lo que necesito, jóvenes, es que participen todos porque nos vamos a quedar ahí con ustedes nada más. Es importante el tema, yo lo sé, pero no hay tiempo. ¿Mm? ¿Cómo se llama el instrumento con el que hacemos la medición? El telurómetro, ingeniero. Telurómetro, ¿no es cierto? Y tenemos Sí. varios métodos para hacer la medición de la resistividad del terreno, lo mismo que para medir la resistencia del terreno. ¿Sí? Los electrodos, cuando usted clava los electrodos, ¿no? 2 o 3, además del poste puesto a tierra, mide más o menos una profundidad que se haya enterrado el electrodo. ¿Sabe de lo que le hablo? ¿Verdad? Cuando va a hacer la medición, la puede hacer en diferentes direcciones, ¿no? Por el tipo de terreno. Ahí está, esa parte que entra, a eso me refiero. ¿No es cierto? ¿Qué parte de la parte de profundidad a la que debe de entrar? ¿Por qué cree que debe de ser eso? ¿No? Porque si yo lo pongo muy encimita o lo pongo muy profundo, ¿habrá alguna diferencia? ¿Te das cuenta? Tiene que ver con los estratos del suelo, ¿no, profesor? Porque si está con una pequeña profundidad, en realidad nos estaríamos refiriendo más a la resistividad del terreno que está por encima, y si clavamos muy por debajo, ya estaría considerando los dos, ¿no? ¿La resistividad la está midiendo linealmente? O sea, entre punto y punto, o es una semicircunferencia, o es una circunferencia. ¿Cómo que la resistividad de qué terreno la está midiendo? ¿Longitudinal, del punto al punto, del otro punto al otro punto, o es una semicircunferencia en todo el círculo que pueda formarse como consecuencia de colocar los electrodos? ¿Mm? ¿Se deja ver? ¿Mm? Eso es para medir la resistividad, ¿no es cierto? El método de los cuatro electrodos, ahí está, ¿no? La distancia esa que dice A, ¿puede ser cualquiera? La distancia, ¿no? Porque dice A. Igual, yo veo que es igual, pero puede ser ese A un número cualquiera. Igual es sí, pero ¿por qué? ¿Mm? ¿Cómo así? Siempre es importante, jóvenes, los porqués de lo que estamos haciendo, ¿verdad? No, yo sí, ay, por esto se hace por esta razón. No basta solamente decir, bueno, la distancia tiene que ser de tantos centímetros, por decir, ¿verdad? Y ya pues lo hago igualito, como dice la teoría, pero no sé por qué estoy haciendo eso. ¿Se da cuenta? Ahora, el telurómetro inyecta ¿qué tipo de onda? Inyecta una onda alterna senoidal, una onda cuadrada, una onda de alta frecuencia, una onda de baja frecuencia, una onda continua. ¿Qué tipo de onda inyecta ¿cómo se llama el instrumento del telurómetro? ¿Han leído esa parte? Tiene que haber una razón. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber una razón para tener una continua o una alterna o una onda alterna, cualquiera que fuera. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo haríamos eso? ¿No? Lo que está haciendo, y veo ahí, está inyectando una corriente y está midiendo una tensión. Es un puente realmente lo que tenemos ahí. Eso es lo que quiero que se den cuenta, ¿no? Los porqués. Porque cualquiera puede hacer la medición. Una vez que ya uno ¿no? tiene práctica, yo veo técnicos muy buenos que ponlo allá, pues, ¿no? Pero hasta ahí nomás. Y está muy bien, ¿no? Yo respeto todas las profesiones, pero nosotros tenemos que saber los porqués. ¿Se dan cuenta? A eso voy. A ver, siga pasando, por favor. Yo quiero que participen todos, ¿no? Yo sé muy bien el problema en el que estamos, que no estamos en el terreno, y ya, toda esa historia ya no cabe estarla conversando cada rato. Ahí está midiendo, ¿qué está midiendo ahí? Está midiendo el método de los 3 electrodos. ¿Esa es una tubería de agua? Sí. ¿Usted cree que hacer eso es correcto? Los métodos que se deben o más utilizados son estos de acá, ¿no? Estos que hemos visto anteriormente, solo que dada las condiciones de repente del espacio, del terreno, habrán inventado este método para que sea más
O de repente no se puede hacer colocar las puntas, ¿no? Para poder hacer las mediciones con los otros métodos. Entonces, como alternativa. Eso es solamente para medir, método para medir, porque la tubería actualmente ya son de plástico, ¿no? Claro, ajá, eso es uno de los problemas de este método, ¿no? Que más la tubería tiene tantos años que tiene, no se sabe si está en todas las partes puro metal, ¿no? De repente puede estar de sarro, alguna A ver, y si la impureza. conecto a la estructura de fierro de las columnas que tiene una casa, por ejemplo, ¿sería recomendable? ¿No? La puesta a tierra, en lugar de hacer una puesta, ¿no? Así como la hacemos, de cobre, de 2.4 metros, hacemos ahí, nosotros agarramos y la conectamos al fierro de la estructura de la mayoría de las casas, ¿no? Que tienen una estructura de fierro en las columnas y vigas. ¿Estaría bien eso? Profesor, eso no sería algo favorable porque se lograría la equipotencialidad con toda la estructura. Pero no para medir solamente, yo le hablo de hacer una puesta a tierra considerando los fierros de la estructura metálica de las columnas de una casa. Claro, yo vi que, por ejemplo, estaba averiguando que en Colombia hacen eso, que, por ejemplo, no realizan la puesta a tierra así como un pozo, ¿no? Sino que ellos lo realizan en la misma estructura al momento de hacer la edificación, considerando, es como si fuera una malla en la zapata. ¿Sí? ¿Así dice alguna norma? Bueno, acá en Perú no hay esa norma, ¿no? Una pregunta, ¿el cobre se oxida? Claro. Se oxida. El fierro también. ¿No cree que con lo que estamos conversando, el fierro más, lógicamente, el cobre es un material noble, le dicen, ¿no es cierto? No debería oxidarse, pero se oxida. Se oxida como consecuencia de un efecto ánodo-cátodo en partes, ¿no? Sobre todo si le echamos sal, le echamos, ¿no? Tierra, carbón y todo eso. Entre puntos cercanos al electrodo se forma, y más si le echamos agua y la sal y todo eso, ánodo-cátodo, y al final quedamos solamente con la parte exterior, con el muñón de arriba. O sea, con el tiempo pasa una cosa como la que les digo. Por eso hay que revisar continuamente un pozo de puesta a tierra, ¿no? Y si el cobre se oxida, el fierro también. ¿Se da cuenta? No debería de hacerse en nuestro país. Les estoy haciendo preguntas porque el tiempo nos está ganando y ustedes seguramente se van a quedar con la respuesta o con la posibilidad de respuesta, ¿no? Y van a averiguar, ¿no? Qué tipo de frecuencia tiene la onda, si es la onda de la medición, ¿no? Si es una onda continua, ¿por qué no es continuo? ¿Por qué debería ser continuo? En fin, ¿no? ¿Qué pasaría? Esos son los detalles que ya pues se van perdiendo por la falta de tiempo, pues también, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me dicen, por favor. A ver, ¿tienen alguna pregunta? ¿Puedes dejar de proyectar un momento, por favor? ¿Puedo dejar de qué? ¿De presentar? Sí, a mi compañero le estoy comentando. Ya. Lo que le estaba comentando es esto, profesor. No sé si puede ver mi pantalla. Sí, se ve. Eso fue lo que, bueno, había visto en cómo edifican o cómo ponen los pozos a tierras en Colombia, por ejemplo. Ellos lo que hacen es utilizar la misma edificación para hacer todo el tendido del cableado, ¿no? Como acá se ve, por ejemplo, en la misma edificación colocan estos puntos que son justamente con lo que se logra la equipotencialidad de todos los pisos, para que al final en la zapata se tenga como una puesta a tierra tipo malla. Sí, le entendí. Lo que dice es verdad, pero eso no es cierto en todos los países. No está permitido. Claro, acá en Perú no lo están haciendo, ¿no? Pero me causó la curiosidad porque, al menos donde averigué, donde este video estaba explicando que era de un webinar, decían que en Colombia sí lo están aplicando. Sí, por lo que estaba diciendo, está debilitando la estructura de fierro, ¿no? Ese es el asunto. Con el tiempo, digo, pasa lo que le digo. Entonces se hace un pozo aparte. No se hace eso. Lo mismo lo que usted estaba diciéndome, o ustedes me estaban conversando, ¿no? Unir los diferentes pozos de puesta a tierra, ¿verdad? A través de una placa, dijo. Pero eso que es interesante y que es lo último, es verdad, ¿verdad? Tenemos un problema de mantenimiento.
¿no? Entonces lo que hacen generalmente los ingenieros es separar la parte de potencia o de tensión alta, ¿no? Protección, con la parte para telecomunicaciones, la separa. Pero hay normas como la que usted menciona en la cual une todo, ¿verdad? Pero tiene el problema de que no debe de haber retorno. Dependiendo de la zona, una caída de un rayo, por ejemplo, cae, ¿no? A través del pozo de puesta a tierra y puede rebotar en la estructura, en el cerro que tiene al costado, por ejemplo. Bueno, en Lima no caen tantos rayos, ¿verdad? Rebota la onda y regresa al sistema. O sea, no debería regresar. Hay un sistema de protección para que la onda que chocó, llegó, pasó por el pozo, ¿no? Y se está expandiendo, no vaya a rebotar en el cerro que está allí, la onda eléctrica, y retornar al sistema. Entonces lo que hacen algunos, sí sé lo que menciona ahí, ¿no? Que se unen los diferentes pozos de cualquier característica, pero se trata de evitar el retorno. Ese es el asunto. Creo que eso también tiene que ver con un tema de la garantía, ¿no? De los tableros, que hay algunas empresas, por ejemplo, que solicitan de que sus pozos a tierra sean independientes. Sí, pues también. Bueno, jóvenes, yo quiero saber si los 4 están allí, ¿no? A ver, Sí, 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 profesor, ingeniero. los 4 están. Sí, los 4 están. Sí, sí, profesor. También, ¿no? Vamos a esperar a ver hasta el último, a ver si tenemos tiempo de seguir conversando sobre el tema. Por favor, a ver. Si no, ya tiene sus notas. El grupo Ramírez, Yupanqui, Guapaya y Teyo. A ver, otro grupo, por favor, a ver. ¿Quiénes están faltando ahí? Faltan los señores Rumaldo, Coica, Cano, Sánchez. ¿Están presentes? Sí, ingeniero. A ver, por favor, si pueden presentar en la pantalla su trabajo. Ya, Son ya, transformadores de medida, ¿verdad? sí, Vamos. ya. Por si acaso, información sobre puesta a tierra y resistividad, hay buena cantidad en Internet. ¿De acuerdo? Hay unas copias también del ingeniero Dinkar, es un hindú, ¿no? Que trabaja en Canadá, ¿verdad? Y que estuve en una reunión ya hace algún tiempo atrás, y que el ingeniero Yankee, que ustedes lo conocen seguramente, ¿verdad? Hacía la traducción. A ver, jóvenes, a ver, por si acaso hay información, pero si ustedes tienen alguna necesidad de información, así me pasan la voz y si yo puedo y si la tengo, se la doy. A ver, por favor, jóvenes transformadores de medida. Ingeniero, se puede ver, ¿no? Sí, se ve. Ya, muy bien. Vamos a empezar hablando sobre unos aspectos generales, las normas sobre los transformadores de medida. Los transformadores de medida, su función es reducir los valores de alta tensión a valores normalizados y así poder aislar los dispositivos de medida y protección para su buen funcionamiento. Además, evita las perturbaciones de los campos magnéticos generados por los altos valores de las corrientes. Además, también sirve para la seguridad del operario y además reduce los costos porque si trabajamos con los valores de alta tensión, tendríamos que producir instrumentos de medida y protección con condiciones especiales. En los transformadores de medida existen dos tipos de transformadores. El transformador de corriente a condiciones y el transformador de la intensidad de corriente a condiciones de uso normal con un ángulo de desfase próximo a cero. Y el transformador de tensión transformador de tensión reduce el valor de alta tensión. Las normas para los transformadores de medida tenemos de diseño y fabricación. Los transformadores de medida deben ser diseñados y fabricados y probados según la serie de normas IEC 60044. Por ejemplo, tenemos el IEC 6000441 para transformador de corriente. Tenemos el
La serie 2 para transformador de tensión inductivo. Tenemos la serie 3 para la tensión capacitivo. También tenemos normas de calidad, que son la ISO 9001, que nos garantiza la garantía de calidad del proveedor. Y tenemos la ISO 1400 para lo que es la norma ambiental. Ahí. Un momento, ingeniero. Ya. Toda placa características deben cumplir la norma IS 60185 de transformador de medida. Todo transformador de medida debe ser diseñado y fabricado para condiciones ambientales según la especificación técnica 007. Ahí mostramos la tabla de condiciones de servicio para las empresas distribuidoras. A nosotros nos interesa el NOR. Nos indica el transformador de medida debe ser diseñado para una altura menor a los 1000 metros sobre el nivel de mar. La temperatura mínima y máxima debe ser de -10 a más 40 grados Celsius. El nivel de humedad para nosotros nos basamos en la norma IS 60721. La velocidad de viento debe ser 34 metros sobre segundo. El nivel de contaminación para el cual debe ser diseñado, según la IS 60815, debe ser de muy alto. La radiación solar que debe soportar el transformador de medida debe ser menor a 1000 vatios sobre metro cuadrado. La capa de hielo máxima para la cual debe ser diseñado también es de menor a 1 milímetro. Para la actividad sísmica tenemos una norma, la cual la voy a decir más adelante. Todo esto ha sido tomado de la especificación técnica de transformadores e instrumentos de medida de tensión realizado por el ENERSYS. Como especificación las condiciones de humedad según la IS 60721 deben cumplir las siguientes especificaciones. El valor promedio de la humedad relativa mediante un periodo de 24 horas no debe exceder el 95%. Y para un periodo de un mes no debe exceder el 90%. El valor promedio de la presión de vapor de agua para un periodo de 24 horas no debe exceder 2,2 kilopascal. Y para un periodo de un mes no debe exceder a 1,8 kilopascal. El transformador de medida debe cumplir unos valores normalizados según la norma técnica colombiana 2205, la cual se basa en la norma IS 600441, lo cual nos dice que los valores normalizados de las corrientes primarias deben ser de 10, 2,5, 15, 20, 25, hasta 75 amperes. Por lo general, más se usa el de 20 a 30 amperes. Y los valores normalizados de las corrientes secundarias nominales deben ser de 1, 2 y 5 amperes. Pero el valor más usado es de 5 amperes. Para los valores de potencia nominal, hasta 30 vatios son de 2 watts, son de 2,5, 5, 10, 15 y 30 watts. ¿Son voltamperes? ¿Sí? Sí, voltamperes. ¿Y por qué tampoco? ¿De qué potencia es lo que quiere medirse con eso? ¿Ah? ¿Por qué aparece tampoco 30 voltamperes? Ese es para la parte secundaria.
eso es lo que nos indica la norma técnica colombiana. Parte secundaria, pero el transformador de medida es de 30 voltamperes por cualquiera de las partes que estoy medida. Sí, no sabría decirles. Eso es lo que nos indicó la norma técnica, indica, para protección más de todo. Los valores normalizados de potencia nominal hasta 30 voltamperes. ¿Qué carga tienen los transformadores de medida? ¿Qué cosa va en el secundario? ¿Ah? ¿Qué cosa va en el secundario de un transformador de medida? De un transformador de medida, sí. Van los instrumentos de protección y los instrumentos ¿Qué potencia cree que tienen ustedes los instrumentos? No sabría decirlo, ingeniero. Es pequeña, pues un instrumento no debe de consumir mucho, ¿no es verdad? Debe ser pequeño. Por eso, pues aparece ahí 30 voltamperes, aparece y eso está alto todavía. ¿Se da cuenta? Por eso que dice la potencia 30 voltamperes, porque es así. Pero ¿y de qué clase son esos transformadores que estaba conversando? Las clases lo voy a explicar más adelante, profesor. Pero no hay tiempo, a ver, rápido tiene que llegar, a ver, por favor, y que participen todos, a ver. Sí, ya termino ya. Ahora vamos a hablar sobre el transformador de tensión. El transformador de tensión se usa para aislar los instrumentos de protección y medición conectados a circuitos de alta tensión. Existen dos tipos de transformadores de tensión. Uno es el transformador de tensión con dos arrollamientos sobre un núcleo magnético. Este transformador es inductivo. Y el otro es un transformador de tensión con divisor capacitivo. ¿Y cuándo utilizaría uno y cuándo utilizaría otro? Uno sirve para alta frecuencia más que todo, y transmitir señales, más que todo señales. Eso también está más adelante, profesor. Me voy a marear si lo digo. Pero vamos, todo está para más adelante. A ver, siga. Tenemos el error de tensión. El error de tensión se mide con la relación de transformación nominal, la tensión primaria real y la tensión secundaria. Ahí tenemos la fórmula. En el error de fase tenemos ahí la diferencia de fase, la diferencia de fase entre los vectores de las tensiones primarias y secundarias. Ahí tenemos el límite de error de tensión y de ángulo de fase. Ahí están las clases de precisión. Para un transformador de tensión se trabaja con clases de precisión de 0,1 hasta 3. Es lo normalizado. Tenemos los límites de tensión, el error de tensión aceptable, el ángulo de error en minutos es aceptable según la clase y en radianes, centirradianes. Ahí tenemos las clases de precisión de 0,1, 0,2, 0,3, 1 y 3. Es lo que se usa para un transformador de tensión. Acá tenemos el transformador de tensión capacitivo y transformador de tensión inductivo. El capacitivo reduce las tensiones a valores manejables y proporcionales a los valores primarios. Este nos permite la posibilidad de transmitir señales de alta frecuencia a través de las líneas de alta tensión. Y la diferencia entre transformador inductivo reducir las tensiones a valores manejables y proporcionales a los valores primarios, separando circuitos de alta tensión de medidas, contadores, relés, etc. La diferencia entre el transformador inductivo tiene una mayor precisión, una mayor clase. Mientras el transformador de tensión capacitivo no es muy preciso, digamos. Más se usa para transmitir señales de alta frecuencia. Y el transformador de tensión inductivo no. Las aplicaciones para el transformador de tensión capacitivo son para usos en sistemas de alta tensión hasta los 765 kilovoltios. Sirve para medida de tensión, medida de potencia, equipos de sincronización, transmisiones de señales de alta frecuencia a través de las líneas de alta tensión, reducen los picos de tensión. Y el transformador de tensión inductivo es ideal en puntos de medida con su muy alta clase de precisión, eso es lo que ya lo dije. Y además tiene una excelente respuesta frecuencial. Es ideal para monitorear la calidad de onda y medida de armónico, más que todo. Las ventajas del transformador capacitivo es que
tiene una alta estabilidad por su alta frecuencia de la capacidad y por lo tanto de la precisión. Transformador de tensión inductivo tiene una precisión exacta e invariable a lo largo de la vida del aparato, ofreciendo más fiabilidad y tiene una clase de hasta un 0,1%. Ahí le voy a mostrar lo que es las partes. Ahí tenemos un transformador capacitivo, que es el arrollamiento, los arrollamientos, y es ¿cómo se llama? La serie, los condensadores en serie, sirven como divisor de tensión y de frecuencia. También tenemos el transformador de tensión inductivo. Tenemos el arrollamiento primario y el secundario. Es muy diferente. ¿No? Y ahí siguen mis compañeros. Sí, por favor, a ver, su compañero que continúe. Sí, ingeniero, ahora voy a exponer sobre las características técnicas del transformador de corriente. Como podemos observar, según la norma IEC 61869-2 nos especifica los límites de error de corriente y del desfase de los transformadores de corriente para los núcleos de medida. Ahora vayamos con la clase de exactitud. La clase de exactitud nos designa un valor, el cual es el error de intensidad admisible expresado en porcentaje para una corriente y una carga de exactitud dada. Ahora, el error de intensidad es el error que el transformador introduce en la medida de una intensidad y que proviene del hecho de la relación de transformación de nominal y que no es igual a la relación del transformador real. El desfase o error de fase de un transformador de corriente es la diferencia de fases entre los vectores de las tensiones primaria y secundaria. Ahora, los errores de intensidad y fase a la frecuencia nominal no deben sobrepasar los valores de la, según la norma IS 61869-2, cuando la carga secundaria se encuentra entre el 25 y 100% de la carga de exactitud nominal. Ahora, los núcleos de medida tienen tres datos que deben ser especificados, y son la clase de precisión, el factor de seguridad y el Burren. Siguiente. Compañero Cano, siguiente PPT. En la siguiente tabla podemos ver los límites de error para cada una de las clases de precisión. Vemos que tenemos las clases de precisión de 0,1, 0,2, 0,5 y de 1. Ahora, para la clase de precisión 0,1, son utilizados en los laboratorios por su alta precisión. En la clase 0,02 son usados para medidores de energía para alta precisión. 0,5 son usados para contadores normales, y de clase 1 son para ciertos aparatos donde no se requiere tanta exactitud. Vayamos por la siguiente. El factor de seguridad. El factor de seguridad nos indica la sobrecorriente como si fuera un múltiplo de la corriente nominal, para el cual el núcleo de medida alcanzará el punto de saturación. Ahora, el factor de seguridad en sí es la relación de la corriente primaria al límite nominal del instrumento a la corriente primaria nominal.
siendo la corriente primaria límite nominal el valor de la corriente primaria, a lo cual el error del transformador de corriente es igual o superior al 10%, o los factores de seguridad normalizados según la norma IEC 61869-2 es de 5 y 10. Acá podemos observar una fórmula que, bueno, el SN, que es la carga nominal en volampere, que más adelante también tenemos el S, que es el burden actual, a lo cual se desea conocer el factor de seguridad, la corriente ISN, que es el valor de la corriente secundaria nominal expresado en ampere, el RCT es la resistencia interna no ohmios del demanado referida a una temperatura de 75 grados Celsius, y el FSA es el factor de seguridad. Fíjese, a ver si me escucha, por favor. Lo importante para nosotros es cómo hacemos las mediciones. ¿Se da cuenta? Todo lo que dice es lo que la norma especifica y es correcto. Pero ¿cómo haría para medirla, tomar las mediciones, el error de fase, el error de, ¿no?, entre entrada y salida de un transformador de medida? ¿Ve? Eso es importante. O la precisión, la clase, todo eso, ¿cómo hago la medición? ¿Mm? Por eso decía Sí, yo, más primero adelante se va a explicar. especificamos las pruebas, ya no hay más tiempo ya. Por eso le decía, ¿no? Por ejemplo, los transformadores tienen diferentes tipos de pruebas, de rutina, de tipo, especiales, etcétera, ¿no? Así seguramente dice la norma IEEE también, ¿no? Entonces, me interesa ver las pruebas y cómo es que las voy a realizar. ¿Se da cuenta? Porque ya sabemos qué es lo que es precisión, sabemos qué es lo que tiene que resultar y cómo medimos eso. Lo mismo me dice temperatura, cierto nivel de temperatura, ¿no? Ingeniero, Tengo que entonces, medirlo también, tengo que estar en el laboratorio, medimos eso. La humedad relativa igualmente la tenemos que medir, ver cómo hacemos la situación esa, qué carga le ponemos al transformador de medida, cómo lo medimos. Ese es el asunto, ¿ve? Porque eso es lo que es importante para nosotros en nuestro curso de mediciones. A ver, continúe, por favor. A ver, ya para terminar con usted, para que continúe su compañero. Siguiente. Bueno, el burden nominal o potencia nominal es la potencia ajustada para la corriente secundaria nominal indicada en la placa característica del transformador. Ahora, los valores que se nos indica en la norma son mayormente de 2,5 a 5, 10 y 15 y 30 por ampere. En la norma IEEE nos expresa en ohmios. Siguiente. Vayamos a una de las pruebas que se le hacen para su fabricación, que es la prueba de corta duración. Para ello vamos a definir qué es la corriente térmica de corta duración. Bueno, esta se define como la corriente térmica de corta duración, que es el valor eficaz de la corriente primaria en kA, que un transformador de corriente soporta durante un segundo sin sufrir efectos perjudiciales térmicos cuando el secundario está en cortocircuito. Y la corriente dinámica nominal es el valor pico de la corriente primaria que el transformador de corriente soporta sin sufrir daño mecánico debido a las fuerzas electromagnéticas cuando el devanado secundario está en cortocircuito. Ahora, la corriente dinámica, de acuerdo a la norma IEC 61869-2, debe ser 2,5 veces la corriente térmica de corta duración. Ahora, las condiciones donde se realiza esta prueba es que una de ellas es que el transformador debe estar inicialmente a una temperatura de entre 10 grados y 40 grados centígrados. Que también los demanados secundarios deben estar en cortocircuito. Ahora, también se va a considerar que el transformador, si ha superado estos ensayos, después debemos de enfriarlo a una temperatura ambiente a estos grados de 10 y 40, con lo cual debe cumplir los siguientes requisitos. Siguiente. Para cuando nos den los resultados, ahora la prueba exacta si
si no está visiblemente dañado. El otro punto es si sus errores después de la desmagnetización no difieren de los registrados antes de las pruebas, es más, la mitad del límite de error apropiado para su clasificación. Otra es si resiste las pruebas dieléctricas, pero con las tensiones y corrientes de prueba se reducirá al 90% de las dadas. Otro es si en el examen, en el aislamiento próximo a la superficie del conductor, no muestra un deterioro significativo. Siguiente. Vayamos a otra de las pruebas que también es, mejor dicho, una que se realiza, es la medición de las descargas parciales. Tal como se define en la norma IS 60270, las descargas dieléctricas localizadas en una zona parcial, digamos, de un sistema de aislamiento eléctrico sometido a fuerzas de campo de alta tensión. Entonces, las descargas parciales de un transformador de medida deterioran su aislamiento y puede provocar una falla en el equipo. ¿Y qué tensión le aplico para ver eso? En el siguiente cuadro, nos va a decir, el siguiente cuadro, por favor, ¿puede presentarlo para poder explicar un poco? Acá podemos ver la tabla en la cual debemos de ¿Qué cosa dice? de realizar las pruebas. Pero ¿cómo hago la prueba? Ahora, ¿Cómo hago la prueba? ¿Qué hago? ¿Primario, secundario? ¿Agarro una bobina? ¿Es contra el aislamiento del transformador? ¿Cómo hago eso? Bueno, no nos especifica mucho. Uno de los requisitos para esta medición es que los transformadores de corrientes no deben tener, no se le aplica a una tensión de 7,2 kilovoltios. Ese es para cualquier También transformador de corriente. Una cosa, su compañero habló de un transformador de protección también, dijo un transformador de corriente, un transformador de protección. ¿Hay diferencia, no? Porque teníamos de tensión y de corriente, y mencionó protección. Sí, ingeniero, sí hay diferencia. Porque el transformador de protección, por lo general, sus clases no están Protección, ¿no? Ajá, en protección se diseña, pero con una clase no muy precisa. En cambio, las medidas se tiene que diseñar con una clase precisa de 0,1, 0,2 o 0,3, porque si no, no sería un transformador de medida. Y, bueno, ¿y el de protección? Y además las corrientes de un transformador de medida y un transformador de tensión, una de saturación y otra de sobresaturación, por lo que tengo entendido. En el transformador de protección circula una corriente de sobresaturación, mientras en un transformador de medida la corriente no debe llegar a la saturación. Es lo que entendí buscando esa información. O sea, en un transformador de protección llega a la zona de saturación. Ajá. Pero si llega a la zona de saturación ya no funciona como transformador en el sentido de la relación primario-secundario. No, me refiero a las pruebas, a las pruebas que se le hacen los transformadores de protección y de medida. Cuando se hacen las pruebas, a un transformador de medida se le hace con, no me acuerdo, pero lo que entendí era que a un transformador de protección, cuando se le hacen las pruebas, las corrientes son muy elevadas o llegan a saturarse. En un transformador de medida no debe pasar eso, porque no recuerdo muy bien, ingeniero, pero algo así entendí. O sea que el transformador de protección llega a la zona de saturación. Cuando se le hacen las pruebas de... ¿Pero hay alguna diferencia entre la zona de saturación de un transformador de corriente con un transformador de protección? Sí lo había, pero no me acuerdo. Hay una diferencia, ¿no?
¿no? Aunque yo no lo mencioné cuando fue su trabajo, ciertamente hay transformadores de protección, ¿verdad? Pero tienen una razón diferente. La zona lineal es mayor, ¿se da cuenta? Sí. ¿No? ¿Qué produce la saturación? La permeabilidad variable, ¿verdad? Eso produce la saturación del transformador. Bueno, esa zona lineal es la que trabaja. Todos deberían de trabajar en la zona lineal, pero esa zona lineal tiene una curva, ¿no? Y el de protección, la zona lineal es más amplia. Pero ese es un punto solamente, ¿no? Bueno, pero no era la pregunta con respecto a la diferencia, sino del trabajo que me están presentando. Me dice que lo someto a una tensión de tantos kilovoltios, no mayor, pero no me dice para qué tipo de transformador. Se entiende que es un transformador que tengo ahí, que puede ser de tensión, puede ser de corriente, no me dice. No, de corrientes. Mi compañero es un transformador de corriente de medida. ¿Y cómo hago la prueba? ¿Cómo hago la prueba? Porque el transformador, inclusive para la conexión, ¿no? Yo puedo conectar a un transformador monofásico para un análisis trifásico, ¿no? Tener 2, 3 transformadores de corriente, 2, 3 transformadores de tensión y hacer pues la conversión correspondiente para poder tener lo que busco, ¿no? Pero el asunto está en que la medición de esa tensión de aislamiento que me dice, porque eso fue lo que estábamos conversando. No dice nada la norma, debe decir la tensión a la que lo someto para este transformador tanto, ¿verdad? Se realiza la prueba de esta forma. Ingeniero, hemos buscado bastante información y no hay mucha, la verdad. Esto lo hemos conseguido. Por lo general, las normas están como bloqueadas o tenemos que pagar para poder leerlas. ¿Han tenido que pagar? No, o sea, cada vez que queremos buscar sobre alguna norma, nos indica que tenemos que pagar o no se encuentra por lo general. Pero me hubiesen dicho, pues ya pasó el tiempo y el momento, pero ustedes, yo les digo, cuando no tengan una norma, y si yo tengo, se las facilito, ¿se da cuenta? No hay mayor problema ahí. Ya, ingeniero. Puedo tener una norma incluso pasada, ¿no? Porque a veces el tiempo va pasando y yo tengo una norma ya de hace 4 o 5 años atrás que seguramente ha sido renovada, ¿no? En los últimos 2 años. Pero bueno, pues a ver, continúe para acabar, jóvenes, con ustedes. Ya. ¿Ahí terminaste? ¿No le iba? Sí, ya, que continúe. Ya, no, mi compañero, ya. Vamos a compartir. Ya. Ahí me hablan mis compañeros. Pero, buenos días. Claro. Buenos días. Sánchez Flores, ¿no? Buenos días. Sánchez Flores, ya. Sí, soy Sánchez Flores, buenos días. Yo voy a continuar con dos pruebas que también se realizan solamente a los transformadores de medida y también, bueno, en este caso también son pruebas que se realizan de manera a transformadores en general. Y en también a las de medida, ¿no? La primera es la prueba de resistencia de aislamiento, ¿no? Como nosotros sabemos, ¿no? La vida útil, ¿no? de un transformador depende exclusivamente, pues, ¿no? de su aislamiento. Y bueno, dentro del transformador, ¿no? O también dentro de las boquillas, ¿no? En el mismo núcleo también se forman también, pues, ¿no? Por medio de la humedad, ¿no? En este caso de la zona donde va a ser instalado, o también puede ser por otros medios, ¿no? Puede ser también la corrosión, ¿no? Etcétera. Sí, hay diferentes factores que hacen que el aislamiento sea menor, ¿no? Y por tanto, no se requiera, no cumpla las especificaciones técnicas, bueno, en este caso que dicen las normas. Ahora, el objetivo de esta prueba viene a ser lo que es principalmente verificar, pues, ¿no? el grado de humedad, ¿no? Al obtener, ¿no? los valores bajos de aislamiento, ¿ya? Y bueno, también otro objetivo, ¿no? Podría ser también, sirve también para tener una idea, ¿no? del estado en que se encuentran los aislamientos, ¿no?
si pueden soportar, ¿no? Los esfuerzos eléctricos que se originan al aplicar tensiones en prueba, ¿no? Ahora, para esta prueba, ¿no? Necesitamos, ¿no? Usar un megómetro, ¿no? Un cronómetro y un termómetro, ¿no? Para medir también la temperatura, ¿no? A la que estamos trabajando, porque esta prueba también se realiza, la norma indica que se realiza a una cierta temperatura, y si la temperatura varía hay que aplicar, ¿no? Te especifican una tabla, ¿no? En la cual hay que multiplicar, o bueno, también hacer una proporción, ¿no? Multiplicar por una constante, ¿no? Para cambiar en este caso estos valores, ¿no? Ahora, este método que aplicaremos, ¿no? Se basa en la influencia de tiempo, ¿no? A la cual se aplicará la tensión de prueba, ¿no? Este método también se le dice método medición tiempo. Algunos libros, ¿no? En las páginas también hemos encontrado que se llaman medición tiempo. Y bueno, a la norma que nos vamos a, la norma estándar que vamos a estar usando en este caso es la IEEE, ¿no? 657.12.90, ¿no? Y también, pues, ¿no? La IEE 43-2000, ¿no? Que describe también para lo que es las máquinas rotativas. La siguiente diapositiva, por favor. Las consideraciones de esta prueba, ¿no? La temperatura de los devanados y el líquido aislante deben estar cercanos a 20 grados. Todos los devanados deben estar inmersos en el mismo líquido aislante. Los devanados deben estar cortocircuitados, ¿no? Las boquillas del transformador deben estar en su lugar, ¿no? Porque acá va a ser donde vamos a estar conectando, pues, ¿no? Haciendo las conexiones con los cables del Meyer, ¿no? Y todos los terminales que no se consideran en la prueba, así como la carcasa y el tanque, deberán conectarse a tierra, ¿no? Eso es en este caso, en el procedimiento de la prueba, lo primero, ¿no? Que también vamos a ir a ver, ¿no? Y bueno, esta es la tensión que se va a aplicar, ¿no? En este caso, si el transformador, ¿no? en la placa no tiene menos de 115, su voltaje nominal, ¿no? Se le va a aplicar los 250 voltios, ¿no? Este cuadrito lo hemos sacado de la norma, ya 115, ¿no? Entre 250 a 500 volts, ¿no? Y 230 a 500 más, y de 460 se le puede aplicar entre 500 a 1000 volts, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora, ¿cómo es las conexiones de la prueba? ¿No? A ver, en este caso, ¿no? Existen tres conexiones, ¿no? Que se le va a hacer a la prueba, ¿no? Y en estas tres, ¿no? vamos a tomar, pues, ¿no? Las mediciones, ¿no? Que están ahí, los valores. La primera es, pues, ¿no? De alta tensión y baja tensión, ¿no? Ahí tenemos el transformador, ¿no? Arriba están las tres boquillas, ¿no? El H1, el H2 y el H3, ¿no? En el lado derecho están, pues, ¿no? Las de baja tensión, ¿no? El X1, el X2 y el X3, ¿no? Más abajo, ¿no? Donde dice tanque, creo que está ahí, pues, ¿no? La placa de tierra. Y bueno, ¿no? En este caso vamos a usar el instrumento del Meyer, ¿no? Que que tiene en este caso los tres terminales, ¿no? Es línea, guarda y tierra, ¿no? O también se le dicen actualmente ahora están poniéndole más, menos, ¿no? Más, menos y el guarda G, ¿no? Ya, entonces ahí está la configuración, cómo va a ser conectado, ¿no? En este caso, ¿no? El más, ¿no? En este caso va a ir arriba a las de alta tensión, el menos va a ir conectado a las de baja tensión. Claro que antes de eso, me olvidé de mencionar que las boquillas de alta tensión tienen que estar unidas, ¿no? Con un cable, ¿no? Cortocircuitadas, ¿no? Deben estar todas unidas con un cable, con alambres, ¿no? De cobre, ¿no? Deben estar unidas, y abajo también, en las de baja tensión. Y el de guarda debe ser conectado a la placa de tierra, ¿no? Esa es la primera. Y bueno, aquí la norma especifica, ¿no? Que tenemos que hacer las mediciones, ya, debemos tomar las mediciones a los 30 segundos, al minuto, y bueno, después al minuto, luego 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, no, hasta completar a los 10 minutos, ¿no?
Ahora pasamos a la siguiente, que es la siguiente configuración. Y ahora en este caso es... sí, esta, está bien. Esa que es la de... ¿Puedes subirlo un poquito, agrandarlo un poquito? No, achicarlo, perdón. Ya, esa es la de alta tensión versus baja tensión, ¿no? Ya, entonces acá tenemos también, ¿no? Que este es igual que el anterior, creo. No, ahí está. Entonces este de acá es el de baja tensión, va a estar unido también a tierra, ¿ya? Entonces en el Meyer, ¿no? El que indica, ¿no? El signo negativo, ¿no? Va a estar conectado tanto a tierra y a los terminales, a la placa de tierra y a los terminales de baja tensión, ¿no? Esa es la diferencia con el anterior. Y el terminal de signo positivo, ¿no? Va a seguir yendo a los de, en este caso, las boquillas de alta tensión, ¿no? Siguiente, compañero. Ahora, la tercera es baja tensión versus alta tensión a tierra, ¿no? Entonces, ahora los terminales de alta tensión van a estar unidos a tierra, ¿no? Y ambos, ¿no? Van a estar unidos al signo menos, en este caso del instrumento del Meyer, ¿no? Y el signo positivo va a ir a las boquillas de baja tensión, ¿no? ¿Ya? La norma acá recomienda que al momento de conectarle en las boquillas, ¿no? Tanto de alta y baja tensión, ¿no? Hay que antes hacerles una correcta limpieza, ¿no? No se puede hacer una limpieza tampoco con, con algo que tenga, algo que raspe, ¿no? Porque malogra ahí el aislamiento y pues eso puede variar algo, ¿no? Se les recomienda que sean con franelas, ¿no? Bueno, en esa parte, al hacer esa medición, ¿no? Eso se los encargan los técnicos, pero es bueno conocerlo, ¿no? Porque a veces algunos técnicos no pueden, como a veces son principiantes, no pueden otro tipo el señor material. Rumaldo Ramos está presente. Sí, presente. ¿Pero usted no ha hablado o sí? Después de mi compañero me tocan las pruebas. ¿Cómo? Después de que mi compañero termine me tocan a mí las pruebas. No tenemos tiempo, joven, usted ya estamos con la hora. Mire, a ver, para que participe usted, a ver, para que continúe, por favor, continúe usted. Compañero Sánchez. Dime. ¿Le parece si mostramos el video de 3 minutos ya de una vez? El profesor dice que continúe, que Rumaldo, entonces, compártale pues, ¿no? su PPT, ¿no? Bueno, deja de compartir. Ya, yo compartiré ahora. Se ve, ¿no? Prueba de relación de transformación. Ya. A mí me tocó la prueba de relación de transformación y resistencia de banadas. Este se realiza según la conformidad con el estándar de pruebas IEEE 57, que veremos que es estándar para ambas pruebas y en general también. Se realiza en corriente alterna. Acá podemos ver cómo la relación, cómo se halla de manera didáctica. ¿Cuáles son los objetivos de esta prueba? Encontrar defectos en las fabricaciones de banados, hallar un cortocircuito entre espiras, hallar una falla del devanado a tierra y que hubiese un elevador defectuoso se podría cambiar. La relación de medida debe estar dentro del 0.50, que esto es según una norma que luego pondremos. Ese porcentaje sería calculando con el valor teórico menos la relación de medidas sobre el valor teórico por ciento. Luego estos resultados se comparan con los valores de la placa característica de entre fases, es decir, de la misma placa de pruebas del transformador. ¿Cómo se hace el desarrollo de esta prueba? Se aplica tensión corriente alterna a través del devanado secundario y se mide la tensión inducida resultante en el primario. Luego la relación se puede llevar con esta fórmula, que es que relaciona el voltaje en el secundario
con la corriente de filtración entre el voltaje primario. Luego, como hemos dicho, la relación calculada se puede comparar con los resultados de fábrica que están disponibles en la placa característica. Ahora aplicaremos esta prueba con un transformador de intensidad trench. Con relación de transformación de 1250 a 2500. Esta medición usaremos un dispositivo de pruebas tipo CPC100 tipo Omicron, que es multifuncional y que se puede hacer distintas polaridad, corriente de excitación, y está según las normas de la IEEE y IS. Acá vemos el condicionado entre el transformador y el dispositivo de pruebas. Bueno, para realizar se va a indicar una corriente por el lado primario. La selección se puede hacer entre el rango de 100, 200, 400, 600, 800 a la salida. En este caso se hará una corriente, si no me equivoco, de 100 a 200. De 100 y 200 solamente. Se manda la prueba con el nivel de corriente seleccionado y se procede a la medición en el panel frontal del CPC100. En este caso, seleccionaremos la plantilla de pruebas y estos serán los resultados. Entre distintas bobinas, tenemos la relación que hay entre las distintas fases y el error que hay. Luego, la interpretación de los resultados es la siguiente. Se aplicó la normativa IS 644-1 para tablas de bobina de medición y para bobina de protección. ¿Qué nos dice esto? Que los errores de relación no sobrepasan los límites máximos permisibles según la norma. Es decir, que los valores obtenidos no superan los límites establecidos según la norma. Ahora veremos las normas. IS 6869, según la tabla 501. Este es una norma de transformador de medida en requisitos adicionales para transformador, lo cual nos dice que información, el límite de error es de más 0.2%. Como vimos arriba, el porcentaje de error no puede salir. Como vemos aquí que el error no sale, y con lo cual esa es la condición conforme. Y aplica la normativa. En este caso. Luego, para transformación de intensidad, se aplica la misma normativa. No, la normativa 644-1, lo cual nos dice para transformadores de medida. En este caso, transformadores de intensidad. Referida a la prueba de relación de transformación, vemos la clase de precisión que se da de 0.1, el error de corriente, desplazamiento de fase, con 0.2, 0.5 y 1.0. Ahora pasaremos a la prueba de resistencia en devanado. Es más común esta prueba por la forma de potencia, realizada con la conformidad de pruebas IEEE 57, como vimos en el anterior caso, que es una norma general. Los objetivos son de hallar contactos flojos deteriorados, encontrar sin cambiar de derivaciones que estén en mal estado, de un devanado abierto y determinar pérdidas en el cobre para efecto Joule de los devanados, es decir, y cuadrado por la fórmula. El desarrollo de este es simple. Se mide una corriente del cortocircuito en el devanado y se mide la caída de tensión del cortocircuito resultante a través del devanado. En esta prueba se aplica al transformador de intensidad una señal de corto hasta superar el transformador. Hasta cuando se logra la superación, se efectúa la medición, como vemos en este gráfico. Que nos dice que si la desviación cae por debajo de determinado umbral, el menor de 0.1%,
La lectura se considera ya estable. Acá vemos en el tiempo. Se debe verificar una forma de lectura de resistencia estable a través del tiempo. Y luego también veremos lo que es la corrección de temperatura. Es una temperatura de referencia de 25 grados cuando se comparan los resultados. Esta es la corrección, pero para un devanado de cobre. Se realiza con esta fórmula. Y después de la prueba se debe dar un ciclo de desmagnetización para garantizar que no fue la probable intensidad. Hay dos métodos para medir la resistencia de vanados, la que es caída potencial y el método de los puentes Kirchhoff, y en este caso se usará la caída potencial, debido a que la corriente de vanados es mayor a la de 1 ampere. Se realiza así una circular de corriente por el devanado sin exceder el 15% de la corriente nominal, por evitar calentamientos y por consiguiente errores de medición. Esto es según la normativa también. Este es un esquema de cómo se hace la prueba en caída potencial. Un interruptor para ofrecer voltímetro, una fuente de corriente directa, un amperímetro y un voltímetro para medir distintos elementos. Y este es la conexionado con el dispositivo Omicron CPC100 del CPC100, y para en nuestro caso un transformador que sea tipo trench. Ahora, se cuenta con un rango de inyección de hasta 6 amperes. Pero en este caso, como se configuró un máximo de prueba de 0.5 en TC, la forma de corriente, y procedente de la salida de 6 amperímetros. 6 amperes. Se configuran los rangos de resistencia del devanado secundario del TC, esto para tener un rango de valores. Configuramos nuestro R mínimo y R máximo, y ohmios. Y seleccionamos la plantilla de prueba para compensar y corregir la temperatura. Analizamos la temperatura ambiente a la cual se realiza y por norma se debe corregir a 25 grados. Este es los resultados que nos muestra la placa de pruebas. A condiciones ambientales, el clima, a la hora que se hizo efectivo, el inicio del término, la temperatura ambiente y la humedad relativa, 8.2, 10.9. Y las pruebas SAT y FAT. Las pruebas SAT son hechas en el sitio del cliente, mientras que las pruebas FAT fueron en el sitio del proveedor. Vemos entre las distintas fases R, S, T, entre los distintos devanados, pero con la corrección de temperatura. Y vemos si es efectiva la norma o no, y vemos que es conforme. La interpretación Bien, jóvenes, ahí nomás lo dejamos eso, ¿sí? Vamos a pasar con sus compañeros, ¿no? A los señores de tablero. Me disculpan muy bien por la hora, ¿no? Después de este curso tengo a continuación circuitos igual a las 10, a la 1 sobre todo. Bien, se entiende lo que estaba haciendo, se entiende lo que ustedes han hecho. Nos lo dejamos ahí para dar paso a su compañero, por favor. Los señores de tablero, a ver. Conde, Hidalgo, Sánchez, Takayashi. Sí, profesor, ¿cómo está? Sí, Buenos días, ingeniero. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenas, ¿cómo les va? Sí, Justin, yo lo presento, empiezo. Compañero, el compañero Andrés lo va a presentar. Ah, ya, listo. Está bien.
Me refiero, compañero Justin, yo empiezo. Sí, compañero. Sí, se le escucha bien, se le escucha, ¿no? Los clasifica, primero me dice la norma y las pruebas, por favor, ¿sí? Sí. Muy buenos días con todos, compañeros. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, vamos a exponer lo que es tableros eléctricos. Los integrantes son Conde Cornejo Justin, Hidalgo Sánchez y Takahashi. A continuación, por favor, compañero. Lo que vamos a hablar específicamente ahorita, en primer lugar, ¿qué es un tablero eléctrico? De manera general, creo que todos lo conocemos. También voy a hablar específicamente sobre los instrumentos que se toman en cuenta dentro de un tablero eléctrico o componentes, digamos así, y también las formas de cómo va o puede estar instalado un tablero eléctrico, ¿no? De repente el tablero eléctrico que vamos a trabajar puede ser un tablero eléctrico de repente bueno, los tableros eléctricos generalmente son pues soportados, ¿no? Puede ser adosado, empotrado, ¿no? O según su fabricación también qué tipo de característica tiene. Puede ser en plástico o puede ser en metálico. ¿Sí? Ahora, según su utilización, también hemos averiguado sobre tableros eléctricos que tienen varios tipos, ¿no? Hay tableros de distribución, tableros de control, tablero de medición, tablero de protección, y así, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado de ver son tableros de algunos tipos, ¿no? Entonces, justo también hemos consultado también eso, ¿no? Porque es un tema bastante extenso, ¿ya? Ahí están los componentes más importantes que hemos visto con medidas nosotros, ¿sí? Lo que son, digamos así, el interruptor termomagnético, ¿sí? Puedes avanzar, por favor, compañero, ¿sí? El interruptor diferencial, ¿sí? El interruptor termomagnético, bueno, se emplea generalmente para proteger, ¿no? Cada circuito de la instalación, ¿no? Su principal función es resguardar los equipos y conductores eléctricos, ¿no? Lógicamente que antes de ello tenemos que tener en cuenta la corriente que se va a producir, ¿no? Sean corrientes elevadas, corrientes según cómo se vayan a dar según las temperaturas dadas, ¿no? El interruptor diferencial, que es un componente muy importante, que se utiliza generalmente, pues, ¿para qué, no? Su función principal es proteger. La protección, digamos que es uno de los instrumentos que primero toma el contacto del cortocircuito, ¿no? Para que cualquier tipo de falla, pues, proteja, ¿no? Al usuario, ¿no? Lo que son los fusibles, por favor, compañeros, también los fusibles, que son, digamos así, los que mantienen en óptimas condiciones, ¿no? El paso de la corriente, ¿no? Digamos así, los fusibles vienen a ser para ciertas intensidades y sobrepasan estas intensidades por alguna sobrecarga, digamos así, dependiendo del tipo de carga. Lo que son los contactores, ¿no? Algunos tableros también tienen lo que son los contactores. Voy a avanzar, por favor, compañero. ¿Sí? Bueno, son contactores en la facultad, pues hemos visto y hemos trabajado en la carrera con lo que son los contactores, ¿no? Los pulsadores también, ¿no? Que son esencialmente como interruptor, ¿no? Ya que deja pasar la energía o la corriente eléctrica, ¿no? Pero con una característica dada, ¿no? Una característica establecida, que tiene la capacidad de ser activado a distanciamiento mediante mecanismos, pues, nosotros ya hemos trabajado en laboratorios de lo que son mecanismos electromagnéticos, ¿no? A continuación, compañero, el relé térmico, ¿no? Ese es un instrumento también de protección, ¿no? Es un instrumento que se utiliza primariamente en motores, garantizando así prolongar, bueno, cierto tipo de duración y la continuidad que se tiene en algunas máquinas, ¿no? ¿Ya? Y lo que son los pulsadores y los pilotos, ¿no? Básicamente, continuación, por favor, compañero, vamos a trabajar ahí las pruebas que vamos a trabajar con lo que es grado de protección IP, aumento de temperatura, cortocircuito, grado de protección IK, radiación ultravioleta y corrosión dieléctrica. Nuestro compañero Jostic va a hablar lo que es grado de protección IP. Yo luego, a continuación, voy a hablar sobre grado de protección IK posteriormente. Eso es todo, profesor. Continúa el compañero Justin, por favor. Gracias, compañero. Bueno, con el grado de protección IP, hay dos normas, ¿no?, que hablan de ella. Sin embargo, en esta presentación vamos a hablar la norma IEC 60529, que es la más empleada. Y bueno, ¿por qué es importante el grado de protección IP, ¿no? Una mala elección de este grado de protección puede hacer que la instalación falle, ¿no? O también la puede sacar de servicio. O peor aún, a veces se puede atentar contra la seguridad de la instalación y de las propias personas que hay. Por ello, la norma define los grados de protección proporcionados por envolvente con relación a 3, como menciona ahí, ¿no? La protección de las personas contra el acceso a partes peligrosas, como dice, ¿no?, el contacto directo.
con las partes que están dentro del envolvente. Envolvente o tablero o gabinetes, ¿no? Similar. Luego dice la protección de los equipos y materiales ubicados dentro del envolvente, ¿no? Contra el ingreso y penetración de cuerpos sólidos extraños. Y por último es la protección de los equipos y materiales ubicados dentro de la envolvente contra el agua, ¿no? Bueno, la elección del grado de protección va a depender de dónde va a estar ubicado el tablero. Y el grado de protección dice ahí que está formado por 4 caracteres alfanuméricos, ¿no? 2 números y 2 letras, como vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está, ahí menciona, ¿no? Las 4, los alfanuméricos, 2 numéricos, los 2 primeros y los 2 últimos son letras. Ahí como mencionan, ¿no? La primera cifra varía de 0 a 6, la segunda cifra varía del 0 a 8, y bueno, las 2 últimas son letras, ¿no? Que son opcionales, un grado de protección adicionales que se le pone. Y normalmente los tableros, como vamos a ver más adelante, una imagen de un catálogo de una empresa, que proporciona solamente el IP con los 2 primeros números. Bueno, como menciona ahí, ¿qué significado tiene, ¿no? El primer dígito. Como menciona, establece la protección de las personas contra los contactos o contra la cercanía de las partes bajo tensión en el interior del tablero. O también, ¿no? Establece la protección del equipo contra la penetración de cuerpos sólidos extraños. Y bueno, la segunda cifra establece la protección del equipo, dice, ¿no? Dentro de la envolvente contra los efectos nocivos. Bueno, dice a la penetración del agua, ¿no? Y como menciona ahí, podemos ver en el cuadro, la letra X menciona básicamente es cuando no se menciona qué tipo de protección tiene, ¿no? A veces que se realizan las pruebas y solamente ponen, por ejemplo, IPX5 o IP2X, es porque están realizando específicamente, en el caso de IPX5, ¿no? Solamente la cifra 5 y no se tiene en consideración la primera cifra. Y también en los ensayos cabe mencionar que cuando, por decir, se tiene un grado de protección, como menciona ahí en el cuadro, IP65, en las pruebas básicamente solamente se hace para el mayor dígito, ¿no? En este caso, la primera cifra, el 6. Si se comprueba, ¿no? Si cumple con las normas establecidas, ya no es necesario, ¿no? Realizar las pruebas, por ejemplo, para el 5, 4, hasta el 0, ¿no? Para cifras inferiores. Lo mismo sucede cuando se hacen las pruebas para el segundo dígito. Pero hay que tener en cuenta que este dígito varía del 0 al 8, ¿no? Solamente se debe hacer hasta el 6, nada más la prueba se puede hacer, porque después si es, por decir, IP67, entonces ahí se debe realizar 2 pruebas, tanto para la prueba 6 y para la prueba 7. Similarmente, cuando es IP68, ahí ya se debe realizar tanto para la prueba 6, 7 y 8. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá menciona, ¿no? Tenemos un cuadro resumen sobre el primer dígito y el significado que mencioné anteriormente, y una breve descripción de los dispositivos que se hacen en las pruebas, ¿no? El diámetro del alambre que vamos a ver más adelante que se hace para las pruebas contra el acceso. Bueno, el dorso de la mano, ahí menciona para el caso de la primera cifra, ¿no? Son diferentes dispositivos que se van a utilizar en los ensayos. Nosotros básicamente nos vamos a referir en las 3 últimas cifras, 4, 5 y 6, ya que según la información que buscamos, hay una empresa IESA que menciona solamente estas 3 últimas cifras. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, este es para el caso de la segunda cifra, ¿no? El grado de protección una breve descripción, ¿no? Sobre el grado de inclinación que se debe aplicar para la prueba del agua. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la norma dice que no menciona la protección contra los impactos mecánicos, ¿no? O sea, la norma de IP, con referente a la IP,
no tiene nada que ver con los impactos mecánicos, la radiación solar, la corrosión, ¿no? Los hongos, dice, ¿no? La humedad en el interior del envolvente, que puede ser también provocada por la condensación interior que hay a veces, ¿no? Dice también la formación de hielo, los insectos, y por último la protección contra el contacto de las partes peligrosas, dice, en movimiento en el exterior del envolvente. Este puede ser un ejemplo, en caso de ciertos ventiladores se produce eso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y esta es la empresa IESA, como mencionaba, que es un catálogo que encontré, y ahí menciona que es un centro de control de motores de baja tensión. Y en la parte inferior izquierda, ahí menciona el grado de protección que tiene, ¿no? IP40, IP54 y IP66. Eso va lo que vamos a ver a continuación, cómo se realizan esas pruebas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí está. En el caso, para la primera cifra, dice, ¿no? Ensayo de la protección contra el caso de las partes peligrosas, indicada por la primera cifra característica. En este caso, como estamos mencionando, solamente para la cifra 4, 5 y 6. Y bueno, adicional depende, ¿no? Si tiene protección adicional D, ¿no? Que hemos visto que usualmente no tiene. Bueno, para esta prueba se utiliza un alambre, dice, de diámetro de 1 milímetro y una longitud de 100 milímetros. En la parte derecha de la imagen podemos ver cómo se realiza esta prueba, ¿no? El calibre de ensayo se debe apoyar contra toda abertura de la envolvente, ¿no? Del tablero que haya, y se debe aplicar aproximadamente una fuerza de 1 newton. Y no debe haber contacto con las partes peligrosas, ¿no? Con los dispositivos que están en bajo tensión. Ahí podemos ver que encierran una especie de círculo, de tal manera que no haya contacto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí dice, ¿no? Lo que estaba mencionando, las condiciones de ensayo. Dice, la sonda de ensayo se apoya contra toda abertura que tenga el tablero con una fuerza de 1 newton. Y dice que para cumplir con las condiciones del primer dígito, se debe mantener una distancia adecuada entre el calibre de acceso y las partes peligrosas, ¿no? Los dispositivos que están bajo tensión. Y bueno, la norma menciona una técnica, ¿no? Para asegurar que no hay contacto con las partes peligrosas, dice que para ensayos de equipos de baja tensión es conveniente que se conecte, dice, una fuente de baja tensión que está entre 40 y 50 volts en serie con una lámpara, ¿no? Con una señal, ¿no? Que manifieste a ver si hay contacto o no. Dice, apropiada entre el calibre y las partes internas peligrosas del envolvente. Dice, ¿no? Si la lámpara, dice, debe permanecer apagada para estar seguros que no hay contacto con los dispositivos internos que están bajo tensión dentro del tablero. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso es el ensayo para la protección contra, dice, la penetración de los cuerpos sólidos extraños indicados por la primera cifra característica. En este caso estamos viendo para la cifra 4, para la cifra 4 es lo que vimos anteriormente. Para la cifra 5 y 6 es contra el polvo. El segundo significado, que es contra el ingreso de cuerpos extraños, como mencionamos anteriormente. Como se aprecia en la imagen, para realizar el ensayo se necesita una cámara de polvo. En la bomba, dice, se va a encargar de mantener en suspensión el polvo, ¿no? Para ahí estar ensayo tras ensayo. La norma menciona que el diámetro de la rejilla que podemos ver ahí debe ser 50 milímetros, con un espacio entre ellas de 75 milímetros. Y que la cantidad de polvo que se debe emplear es 2 kilogramos por volumen, ¿no? Que tiene la cámara. Y que además ese polvo que se está utilizando no se debe emplear por más de 20 ensayos, ¿no? A lo más son 20 ensayos que se debe utilizar ese polvo. Y bueno, el tiempo de ensayo que se va a durar va a depender de cómo
la renovación de aire que hay, dice, o sea, el tiempo, a ver, cuando es entre 40 y 60 veces, la duración aproximadamente es de 2 horas, y si se realiza menos de 40 veces, el ensayo puede durar hasta 8 horas. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es para el caso del agua, ¿no? Se dice ensayo para la protección contra la penetración del agua indicada por la segunda cifra característica. Y en la imagen muestra básicamente las dimensiones de la boquilla que se emplea para el chorro de agua. En los ensayos se debe efectuar, dice, con agua dulce y se aplica en todas las direcciones posibles del tablero, cumpliendo ciertos criterios, ¿no? Como menciona ahí, el caudal, que debe ser 100 litros por minuto aproximadamente. La presión del agua se regula de acuerdo al caudal especificado. El tiempo de duración de ensayo dice, 1 minuto por metro cuadrado de la superficie del tablero. Es la superficie, se refiere a la que se va a rociar, ¿no? el agua. Y la duración mínima de ensayo dice, son 3 minutos, y la distancia que se va a aplicar entre la persona que está regando, o el dispositivo y el tablero, son de 2.5 a 3 metros aproximadamente. La norma establece que en el ensayo también se puede realizar con equipos bajo tensión, pero hay que tener ya ciertas precauciones, ¿no? En el texto que estaba leyendo no mencionaba mucho de cómo se realiza cuando están con los equipos a bajo tensión, así que no sé mucho de ese tema como otros criterios. Y bueno, las condiciones de aceptación, se debe verificar si el agua hubiera ingresado en el tablero, no debe causar muchos daños, ¿no? En la norma mencionada puede ser, dice, no debe afectar el funcionamiento de los equipos. Dice también acumularse en la proximidad de las entradas del cable, no haber penetrado en los cables. Y por último dice alcanzar partes bajo tensión o arrollamientos no previos para el funcionamiento, ¿no? En la siguiente diapositiva encontré un video, ¿no? Que es no tanto referente al catálogo que mostré por la parte de la empresa IESA, es solamente de otros dígitos menores, ¿no? La protección, como vamos a ver más adelante, IP, ahí está. Puedes poner un poco más de velocidad, compañero, se ve un poco lento. Ahí está, IPX4, como mencionaba, no solamente están interesados en realizar la prueba para la cifra 4. Ahí está, van a rociar el agua, ahí la prueba del agua. Ahí la inspección, ¿no? Está realizando a ver si ha penetrado el agua dentro del tablero, ¿no? Bueno, el test de IPX5. Luego igualito realiza la inspección a ver si ha afectado algo. Bueno, esta es la cámara de polvo, ¿no? Bien, bueno, por parte de la empresa Legrand. Ese es el video que encontré, no hay específicamente del catálogo IESA que estaba mencionando, pero es una referencia, ¿no? Para tener. Bueno, doy paso a mi siguiente compañero que va a hablar de las pruebas de la temperatura. Gracias. Está muy bien. Buenos días, yo soy Andrés Hidalgo, yo voy a hablar
sobre lo que es una de las otras pruebas importantes que destaca la IS 71439, que es la sobretemperatura o el aumento de temperatura. Bueno, ahí se especifica que hay hasta 3 métodos de hacer este tipo de prueba, ¿no? Que es en laboratorio, trabajando ya como es en el ambiente de trabajo normal, o también según las normas de diseño que se han establecido, y también mediante cálculos algebraicos, que también lo vamos a mostrar de manera rápida, en vista del tiempo, ¿no? Pero lo que se debe cumplir es que en el ambiente en el cual se testee esta prueba, no se debe superar los 40 grados, pero tampoco se debe reducir los 10 grados centígrados. Y en promedio, el tiempo de prueba, en su promedio, no debe superar los 35 grados. Eso es lo que se establece. Más o menos para que se den una idea de cómo es esta prueba, acá he conseguido un video, no especifica mucho sobre qué se hace exactamente, pero lo muestra, ¿no? En el laboratorio. Van a trabajar con una corriente de 2000 amperios. Ahí se ve que los cables, cuando están sometidos a su carga, no muestran efectos térmicos, así que parece que todo va bien. Y eso se debe corroborar con la lectura en la temperatura. Y efectivamente la temperatura que se marca es de 22,3 grados Celsius. Entonces es una prueba exitosa, ¿no? Lo que establece la IEC son límites sobre temperatura, pero esto más que todo importa cuando es los cálculos por normas de diseño. ¿Qué se dice? Que los conductores aislados no deben superar un 70 grados en variación, ¿no? Está en Kelvin, pero se sabe pues que la variación de los grados Kelvin y grados Celsius es lo mismo, ¿no? Por eso no se confunden ahí. Eso es para los conductores. En el caso de los mandos, de los controles metálicos, no deben superar los 15 grados y si es material aislante, 25 grados. Cuando las cubiertas también son sometidas a esta prueba, si son metálicas no deben superar un valor de 30 grados y si son de material aislante 40 grados. Respecto a esas pruebas, son, como dije, según esas tres formas, las podemos también especificar, que son las de tipo, que es cuando ya uno sabe con los tableros que tiene, ya sabe cómo se han trabajado en el laboratorio. Entonces simplemente hace unas comparaciones con las tablas que nos va a dar la IS y según lo que se den las condiciones, se puede decir que ya se ha superado una prueba. La derivación es una comparación, es simplemente con cuando ya se tienen tableros comprobados, se deben cumplir algunas similitudes. Más que todo tiene que ser casi lo mismo, ¿no? Es como decir, hay una serie de tableros, se prueba simplemente con uno. Si son 100 tableros, se prueba solamente con uno. Eso es prácticamente lo que es la derivación. De ahí está lo que es ya el procedimiento mediante cálculos numéricos. Este método se llama el de las potencias, pero tiene una restricción que no debe superar los 630 amperios. Y también tiene otras restricciones, pero por falta de tiempo creo que no voy a poder especificar más. También, como dije, se restringe a los límites de la corriente con la cual se va a trabajar teóricamente. Este es para los 1600 amperes y amperes multicompartimento. Estas fórmulas son las que se usan de manera teórica para conseguir las potencias, sus cálculos, según el componente que estemos trabajando, interruptores, las barras de conducción o los cables. Una muestra típica de lo que se puede conseguir es en este caso, ¿no? Acá se tiene un tablero dispuesto de esta manera, está instalado en la pared, separado, y se pueden conseguir por partes las potencias. En las barras se puede llegar a obtener que es 26, en los aparatos se puede llegar a obtener que son 375,7 joules, watts.
en lo que es cable 371,3 y un total de 773 watts. Con eso, ¿qué se hace? Se va a un software y se le introduce estos datos. El software ya está dispuesto de tal manera que bote los resultados para saber cuál es la temperatura según los niveles en los tableros. Y por ejemplo, a la altura de 1 metro se llega a obtener que se tiene un código, un nivel de 42 grados. A la altura, a 2 metros se obtiene 49. Respecto a lo que es una prueba eléctrica ya en sí, es la resistencia al cortocircuito. ¿Qué podemos decir aquí? Bueno, mejor vemos el video para que alcance. Se va a mostrar más o menos cómo son las pruebas tipo. Es en un ambiente ya de laboratorio, ¿no? Este es un fabricante colombiano, pero que las pruebas las va a llevar en México. Estas son pruebas para tableros de control de motores. En este caso, las pruebas van a ser ahora para tableros de distribución. Fíjense en esta parte. Bueno, en ese video se mostraron algunos datos, así como unas nomenclaturas ICW, ICC, ¿no? Son parámetros que el fabricante da y que se obtienen porque es necesario hacer esas pruebas, ¿no? Ahora, como la 61439 ha cambiado, ya no es que se tenga que hacer pruebas parciales al momento del montar, ahora se tiene que hacer todo eso antes de la fabricación, ¿no? O mejor dicho, en la fabricación. Y justamente estos valores son importantes, ¿no? Expresan lo que es la corriente según lo que es permitido y no afectan los daños. Por ejemplo, esa es la ICCW. La ICC normal es la que ya está funcionando todo el sistema de protección. Y la IPK es una corriente de pico. En base a eso se decide si un tablero necesita verificarse su resistencia al cortocircuito, ¿no? Hay algunos detalles que si la admisible es menor a 10, entonces no se requiere. Y así se puede analizar.
Y también, como dije acá, estos dos parámetros son los que sirven para decir si un tablero va o no va. Se elige cualquiera de uno de ellos. Si elegimos el ICW, trabajamos con el ICW de esta manera. Si elegimos el ICC, trabajamos de esta manera. Tienen que cumplir siempre que la corriente prevista sea menor a la que se va a tomar como referencia, ¿no? Este es un ejemplo de análisis, pero ya bueno, creo que por el tiempo no me va a alcanzar. Igual cuando se trabaja en los sistemas de distribución y se tiene que cumplir que la corriente pico del sistema sea mayor que la corriente ya con el interruptor. Y se entiende pues porque el interruptor no va a tolerar tanta energía que va a pasar por sí y va a cerrar, ¿no? Su corte va a ser efectivo y va a hacer que el sistema esté protegido. Luego se puede hacer verificaciones mediante normas de diseño, como decimos, pero ya, bueno, no vamos a poder extender. Ahora sí, Gustavo. Sí, compañero Andrés. Dejamos, ¿sí? Muchas gracias. Ok, jóvenes, quedamos ahí. Ya, profesor. Disculpe, ya. Muchas gracias. El examen es el martes, ¿no? El martes de la próxima semana. Así es, ingeniero, el martes. El martes 21 de diciembre, ¿verdad? A la hora que siempre que tomamos acá nuestra clase, a esa hora, por favor. Bien, les agradezco su tiempo, su buena voluntad, estamos ahí. Ingeniero. Dígame, escuche. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Habla Mario Irazábal. La semana pasada le envié un correíto a su cuenta, no sé si lo habrá leído. A su cuenta, le envié, pero parece que no lo ha leído. Básicamente era para indicarle que por falta... Sí. Para que le diga a sus compañeros también, le estaba enviando un mensaje, ¿no? Como ustedes pues expusieron y no sabían algunos detalles y ya no hay tiempo para que expongan, necesito que esos detalles que se conversaron, ¿recuerda usted por qué gira el disco y figura de esa naturaleza que aparezca en el trabajo ¿no? Para ponerle su nota a los 4, Irazábal, Rojas, Rivera, Malca y Condeso. Sí. ¿No? Son los 5. Irazábal, Rojas, Rivera, Malca y sí, Condeso, ingeniero. ¿verdad? Ya, quedamos así, por favor. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ok. Ingeniero. Sí, le escucho, dígame. No quería consultar, cada uno tiene que subir el No, yo sé que todos ustedes trabajan en un solo grupo. Me basta con que uno de ustedes en su informe diga quiénes son, ¿no? Okay. Es suficiente. ¿Ya? Gracias. A mi correo. Ok, jóvenes, les agradezco su tiempo, su trabajo y todo lo que han hecho, ¿no? A pesar de los problemas que tenemos. ¿Lo mandamos al correo? Sí, pues cuando lo tengan todo lo que estamos conversando, lo envían, ¿no? ¿Sí? Quedamos así. Okay. Lo dejo, ingeniero, pues. Gracias. Ok, buenos días. Pasen bien. Record.